Estamos en vivo, estamos en directo, estamos con ustedes, mis queridos amigos. Es miércoles 24 de enero del 2018, estamos en Cápsulas o en Gotas, mi chief. Este pedazo, este espacio, esta cápsula que tenemos de cultura para todos ustedes, la que nos debe de servir de punto de reflexión o de inflexión para ver y visualizar nuestro futuro inmediato en el 2018. Este México por el que queremos un cambio auténtico y verdadero, nos hace pensar que los presidentes que hemos tenido han influenciado definitivamente en el PRI actual, y no es menos el caso del obregonismo que ya vimos en la sesión pasada, en las dos entregas anteriores, y hoy toca el callismo. El presidente Plutarco Elías Calles, que se distingue por haber dejado atrás uno de los momentos más dolorosos, que fue el de la revolución, con el último caudillo que fue Álvaro Obregón, asesinado en 1928, queda ahí ya extinguida de alguna manera esa forma personal de hacer un trabajo que vuelca al caudillismo en contra de las instituciones, y es precisamente este parteaguas que este hombre, que explico en términos generales, sonorense, en el que naciendo en 1877 y en el último tercio del siglo XIX, pone de manifiesto su interés al coquetear con el presidente Madero antes de la decena trágica, y por supuesto luchar en contra de Victoriano Huerta y a favor del constitucionalismo de Venustiano Carranza, que poco a poco cada uno de ellos se fueron diluyendo, y ya como un maestro ejemplar, porque lo fue, también como militar, que lo fue, como agrarista, que también lo fue, víctima también pues de haber quedado sin madre desde los 3 años y sin padre desde hacía mucho tiempo atrás. Tuvo un padre moral y tuvo un padre natural, el que le dio razón de vida. Por supuesto, él adopta, después del campusano, se adopta el Calles por parte pues de esa generación que lo antecedió a él, que ni siquiera mucho de ello conoció. Sí se crió con la familia, pues obviamente las hermanas de la señora Campuzano lo mantuvieron, pero desde muy pequeño aprendió lo que era la importancia de las instituciones a través de organizar al país de otra manera, que no fuera a través de las balas, de la sangre, del fuego, de las balas, dije. Así es, y nos vamos a ver a don Plutarco Elías Calles, que nace el 25 de septiembre de 1877 en Guaymas, México, y fallece el 19 de octubre de 1945 a la edad de 68 años en la Ciudad de México. Roberto Blanco, gracias. Ben Paveira, Claudia Mendoza, Amer, hola, buenos días. Eli Ojeda, Jorge Guillermo Lips, mi querida Elmi, gracias por verme. El Nico 505, ya decía yo, Plutarco Elías Calles nace de una familia que se apellida Campuzano. Después él adopta por convicción el Elías Calles, el Calles, pero inicialmente pues él no tiene esa distinción porque es un hijo natural, y precisamente cuando él hace el cambio en las leyes civiles de nuestro país, en su gestión después del 28, pues él se da a la tarea de constituir a un nuevo partido. Imagínense que en la época de Plutarco Elías Calles, y antes de que existiera el abuelito del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, el denominado PNR por sus siglas en español, había 8,000 partidos políticos, nada más para que tengan una idea contra cuántas y cuántas facciones había que luchar para empoderar una idea que tenía don Plutarco Elías Calles, que provenía directamente pues de todos esos años desastrosos de pérdidas humanas y vidas, que desgraciadamente continuó a través de su guerra cristera, porque la reforma que instituyó el presidente Calles trastocó los rincones más profundos de la cristiandad. Por eso la guerra cristera pues se denomina eso, cristera, porque estaba en contra de los cristianos, de la gente que era fanática, así los veía él, un hombre que se encumbró buscando el poder desde el origen, la reforma desde el origen, pero que deja de lado las convicciones materiales y humanas de el último reducto, el último rincón a donde se encuentra un indígena despojado de sus propiedades, de sus posesiones, humillado por esa marginación, pues es la religión. Y no midió bien el cálculo y las consecuencias fueron funestas. Él pensó al final de su vida que tenía que volverse religioso.
entonces fue un ateo, gracias a Dios. Y ahí lo tienen. Vamos a ver los cargos, porque si también es cierto que duró 4 años su periodo, acuérdense que el periodo presidencial era solamente de 4 años, de 1920 al 24 lo tuvo Álvaro Obregón, del 24 al 28, estamos hablando del 1 de diciembre del 24 al 30 de noviembre del 28, Álvaro Obregón es su predecesor, él es presidente de los Estados Unidos por 4 años, y lo sucede en el poder Emilio Portes Gil. Él también fue secretario de Hacienda y Crédito Público el 29 de septiembre de 1933. El presidente ya era Abelardo Rodríguez y Alberto Pani había sido el antecesor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quien lo sucede en el cargo, Marte R. Gómez, también fue secretario de Guerra y Marina. El presidente era Pascual Ortiz Rubio y predecesor fue Joaquín Amaro Domínguez. El sucesor, también en Secretaría de Guerra y Marina, Abelardo Rodríguez. Se repartían los sonorenses el poder, ahí está hecho el jefe máximo de la revolución. En 1 de junio de 1920 al 30 de noviembre, el presidente Adolfo de la Huerta, ahí lo tiene también como secretario de Guerra y Marina. El 3 de marzo al 15 de mayo del 29, también el presidente Portes Gil lo deja como secretario de Guerra y Marina. Por supuesto que es el primer presidente del Partido Nacional Revolucionario, el abuelito del PRI. Ustedes saben que allá en las oficinas de esta avenida cerca de Buenavista y en Insurgentes se encuentra el edificio del Partido Revolucionario Institucional y tienen por ahí la estatua de don Plutarco y siempre le rinden, pues bueno, a su gran jefe máximo de la revolución. Para esto, esos fines fueron canalizados a una institución, como ya lo quería Plutarco Elías Calles, no más sangre, más bien voltear a ver a los civiles ya como posibilidad, sean licenciados, ingenieros, abogados, quienes como él, maestro que también fue militar, pero de base él era maestro de escuela. Del 4 de marzo de 1929 data esa fundación, fue el primero en el cargo y lo sucede Manuel Pérez Treviño. También fue secretario de Gobernación de 1920 a 1923 con Álvaro Obregón, también secretario de Industria y Comercio en 1920. Ya dijimos que pues fallece en la Ciudad de México, antes de leerles la biografía, el 19 de octubre del 45. Sus restos, para los que les interesa pues un poquito saber a dónde paró, están en el Monumento a la Revolución. Por supuesto, la nacionalidad es mexicana, fue ateo, pero al final de sus días se volvió espiritista, se volvió a la fe, desde la fe. El partido político, ya dije, Nacional Revolucionario, tuvo 2 cónyuges, Natalia Chacón y Leonor Llorente, fue maestro y militar, llegó a tener el rango de general y, por supuesto, participó en la Revolución Mexicana. Mejor conocido, fíjense, se llamaba Francisco Plutarco Elías Campuzano, ya les dije, mejor conocido como Plutarco Elías Calles, que nace en Guaymas, ya dijimos en 1877 y muere en 1945. Fue un político y militar mexicano, presidente de los Estados Unidos del 24 al 28. Es una figura clave en la historia de México en el apogeo de su carrera, porque ya saben ustedes que fue denominado como jefe máximo de la revolución, porque después fue el maximato, los periodos, pues desde Emilio Portes Gil, pasando por Pascual Ortiz Rubio, hasta el presidente Abelardo Rodríguez, y ya no calculó bien la medida pues de su continuidad, porque si bien es cierto la institucionalización de un partido también le daba a él pues el grado de haber sido el primer presidente de ese partido y poderse suceder a través de otros, nada tontito, también mañosito en el poder. Y pues fue hasta 1936 con don Lázaro Cárdenas del Río que ya ve su suerte echada por la borda. Fue un político, ya dije, y militar mexicano, presidente del 24 al 28, es el jefe máximo de la revolución, institucionalizó también el Banco de México, hijo natural del burócrata Plutarco Elías, que provenía de una familia de terratenientes y mineros con una buena posición económica, lo cual con el paso de los años se fue reduciendo debido a todos los problemas sociales, políticos y económicos. Les hago una síntesis porque es muy largo, además no voy a entrar al problema de la guerra cristera, que seguramente a lo mejor les interesa,
podríamos tener un capítulo aparte, pero no en esta biografía porque es muy larga. También el problema agrario de la época, el problema de la distribución de tierras, el problema de básicamente el Acrón con Luis Napoleón Morones, que pues tuvo una ruptura ya con Emilio Portes Gil y desgraciadamente pues como era el jefe máximo, pues también de rebote se llevó entre las piernas a Plutarco Elías Calles. Entonces los movimientos sociales también emanados de la revolución quedan y dejan al descubierto muchos huérfanos. Él recoge estas necesidades y estas causas fundando escuelas rurales y escuela para los hijos en desgracia, para los huérfanos de la revolución, porque pues su entidad, su criterio, su vertiente principal era la educación. Pues siendo maestro era obvio que tenía que rescatar las mejores causas. Por supuesto, por ahí que ya pues viendo su suerte el señor Vasconcelos pues ya no se llevaba bien con él después de haber estado al lado de Álvaro Obregón, pero esa evangelización que hizo con tanto carácter y tanto criterio y tanta determinación José Vasconcelos, ya en el periodo de Plutarco Elías Calles viene una decadencia porque también pues le tunde a Pascual Ortiz Rubio, que ya es el último